Mi nombre es Luis Belloso, soy la persona encargada de facilitar esta asignatura llamada Comportamiento del Consumidor, donde vamos a ver en cuatro unidades, en las cuales vamos a evaluar en cada una de ellas un 25%. La unidad número 1, que se llama Introducción al Consumidor, donde ustedes tienen que desarrollar un informe escrito, y lo de la socialización es previo acuerdo cuando estemos en el desarrollo, si coincidimos todos los participantes a la hora prevista. No es obligatoria la socialización, con un valor de un 25, con un peso de un 25%. La segunda evaluación tiene que ver con la unidad número 2, donde vamos a ver lo relacionado con el proceso de toma de decisiones del consumidor, igual con un 25%, y no es obligatoria la socialización. La tercera unidad y la tercera evaluación tiene que ver con los factores psicológicos que afectan el comportamiento del consumidor, con un 25%, igual tampoco tiene valor o peso la socialización. Y la evaluación número 4 tiene que ver entonces con el comportamiento de compras organizacionales, con un valor del 25%, y tampoco tiene un peso determinado la socialización. ¿Por qué lo coloco? Porque es interesante que en algún momento podremos coincidir todos y desarrollar la clase en forma síncrona. Pero si no se puede, igualito, evalúo el resultado de sus actividades, los análisis presentados. Entendido entonces la forma bajo la cual vamos a desarrollar la asignatura, procedo a compartir el material de la unidad número 1. La unidad número 1 se denomina Introducción al Comportamiento del Consumidor. Vamos a ver en primer orden qué es un consumidor. Un consumidor, o también conocido como usuario, es toda persona física que actúa de forma ajena a su actividad comercial o empresarial, oficio o profesión. Es decir, aquella persona que en calidad y bajo autonomía propia se dirige hacia nuestras instalaciones para adquirir un producto o que nosotros le prestemos un servicio. En cada uno de los agentes económicos que intervienen en la cadena productiva, todo consumidor posee una serie de necesidades que nosotros como organización debemos satisfacer. Lo que hace entonces generar un intercambio de dinero a través del bien o servicio que nosotros le proporcionamos y la retribución que nosotros recibimos por ese bien o por ese servicio. Los consumidores, por lo general, se determinan como el último peldaño en la cadena productiva. Son quienes compran nuestros productos o le prestamos nuestros servicios. Pero, ¿qué tipo de consumidores existen? Está el consumidor personal, que compra lo que necesita en su vida cotidiana, piensa en sí y en su núcleo familiar únicamente. Está el consumidor, están los consumidores organizacionales, que son aquellos que compran para una empresa, una institución o una organización en general, y que tienen en cuenta las necesidades que ese negocio, es decir, regentan, que administran todas las compras de una determinada organización o de una determinada entidad. También tenemos entonces los consumidores finales. Son esos consumidores que determinan la adquisición del bien o la prestación de un servicio en una determinación única para su consumo directo. Y se establecen como el punto final de la cadena de suministro. Y tenemos los consumidores intermediarios o los consumidores intermedios, que son aquellos que pertenecen a la cadena del suministro, pero compran al mayor para resguardar sus inventarios y proceder a la venta en forma de tal a los consumidores finales. Es decir, nosotros los que le vendemos a unos determinados intermediarios, esos intermediarios abastecen sus inventarios y venden al detal a los consumidores finales. Pero debemos tener presente las diferencias que se marcan entre lo que es un cliente y lo que es un consumidor. La diferencia entre un cliente y un consumidor tiene que ver con la llamada palabra fidelización, que es la preferencia continua de un consumidor por una marca o un producto determinado, a la cual él es fiel. Un consumidor fiel sería un cliente de la marca,
mientras que el resto del mercado continúa siendo consumidor. Entonces tenemos que establecer que el consumidor le es fiel a una marca, a un producto que está asociando con una marca. Las empresas hoy en día apuestan por crear mayor cantidad de productos, porque esos productos van a satisfacer las necesidades de los clientes. Entonces nos encontramos en un mundo total que está lleno de consumidores, pero tenemos que entonces darnos a la tarea de fidelizar esos consumidores para transformarlos en nuestra principal herramienta al comercializar nuestros productos o bien o que le prestemos estos servicios. Pero ¿qué características presentan estos consumidores? Primeramente están conectados y esto lo vemos a raíz de la pandemia del COVID-19 que causó o determinó un cambio en los paradigmas bajo los cuales se desarrollaron y se siguen desarrollando las actividades económicas. ¿Por qué? Porque ahora la mayoría de las compras, la primera visualización, el primer contacto es a través de la web, donde tenemos entonces la digitalización de las compras. Tenemos que nuestros proveedores nos envían catálogo de compras, tenemos que nosotros accedemos a diversos portales y vemos los productos, preguntamos las especificaciones o preguntamos por un determinado servicio y nos acercamos hacia el local de ese ofertante para adquirir ese producto o que nos presten un servicio. Entonces, tenemos la primera característica, es que el consumidor está conectado a la era digital. Segundo, que su opinión es importante. Y ahí partimos entonces del concepto de Internet de las cosas, donde a través de la web nos damos a la tarea de investigar qué es lo que realmente necesita el consumidor para nosotros generar productos altamente efectivos que lo enamoren o servicios altamente efectivos que los mantengan contentos. Tercero, así como se fidelizan, se desfidelizan. O sea, hay momentos claves en este comportamiento del consumidor que van a determinar acciones por las cuales nos va a preferir, pero ante cualquier inconveniente nos busca entonces el sustituto y ya deja de ser fiel a nuestra marca, a nuestro producto o a nuestro servicio. La cuarta característica, que demandan inmediatez. O sea, sus procesos son álgidos, necesitan una velocidad en su ejecución. Compras rápidas, despachos rápidos. Y persiguen la autenticidad porque cada vez más son los consumidores que le están demandando, sobre todo en productos de alta gama, exclusividad en ellos. Entonces, allí vemos características básicas bajo las cuales se están orientando o determinando lo que es las características del consumidor. Pero una vez entendido cuáles son estas características, vamos a estudiar cómo es este comportamiento del consumidor. En primer orden, tenemos que es un comportamiento amplio, porque estudia los procesos que intervienen en la selección, la compra, el uso, pero también el abandono o ya no uso de determinados productos o de determinados servicios. Es allí donde las experiencias que nosotros le generamos a estos consumidores hacen crear la fidelización y tenemos allí un cliente de alta gama en la orientación del volumen de compras, las veces que hace presencia en nuestras instalaciones y nos determina como su proveedor número uno por excelencia. La segunda es la comprensión del comportamiento del consumidor que se basa en las técnicas psicológicas. Entenderlo para determinar qué es efectivamente lo que él necesita, visualizarlo tanto cualitativamente como cuantitativamente. ¿Qué finalidad le va a dar al bien que está utilizando y qué resultados le va a generar? Entonces allí tenemos que generar una doble visualización y hacer una lectura para entender sus hábitos de consumo y diseñarle una mejor ruta o una ruta más óptima para que desarrolle su proceso de compra. El tercer comportamiento está dado a los consumidores que compran, utilizan y evalúan productos a uso cotidiano. Es decir, van cambiando por diversas marcas hasta determinar la marca con la cual van a hacer clic. Y ahí tenemos que entonces nosotros utilizar diversas estrategias de marketing
que estas estrategias de marketing van a repercutir en el beneficio financiero de la organización, porque van a ser las estrategias más efectivas para que podamos captar este cliente y mantenerlo activo en nuestra organización. Como cuarto elemento del comportamiento es entender que prefiere invertir su dinero, pero también invertir su tiempo, porque el tiempo cuesta, el tiempo vale. Entonces, en mayor celeridad en la respuesta que nosotros les estemos dando, vamos a generar consumidores fieles, pero también más efectivos a los procesos que como organización estamos ejecutando y como entidad estamos desarrollando. ¿Por qué es importante entonces entender la conducta del consumidor? En primer lugar, para crear una relación efectiva entre cliente y ofertante, cosa que nosotros lo podamos conocer y determinar cuáles son sus hábitos, cuáles son sus elementos y cuáles son sus características más efectivas para poder garantizar la satisfacción de sus necesidades. Generar también un mayor volumen de clientes porque eso va a aumentar nuestros beneficios. Definir más el cliente potencial porque es a quien nos vamos a ubicar o a determinar captarlo en un futuro inmediato y por supuesto mejorar la posición de la marca en el mercado, lo cual lo vamos a lograr a través de la fidelización de los clientes. Tenemos que entender entonces cuáles son los factores que afectan la conducta del consumidor y tenemos tres tipos de factores. El primer factor es el factor personal, que son los intereses, las opiniones, el grado de influencia que tenga ese cliente o ese consumidor por un determinado producto, por un determinado servicio. Pero eso está relacionado con elementos como factores demográficos, edad, características de la población, ocupación, entre otros elementos que representan atributos de nuestros consumidores, de nuestros clientes. También tenemos entonces factores psicológicos, la reacción de cada cliente ante las campañas de marketing que estemos ejecutando. ¿Cómo estamos nosotros logrando captar la atención de esos clientes? ¿Cómo le estamos generando información? Y cómo esa información que nosotros les estamos dando se va a convertir en una característica propia que va a orientarnos a decir, ese producto satisface mis necesidades y va a dirigir directo hacia nuestra localidad para generar una compra efectiva. Y tenemos como tercer elemento los factores sociales, que son las personas que se encuentran alrededor, que determinan con igual comportamiento en nivel de ingreso o nivel de estatus social y que generan una opinión en relación a un determinado producto o a un determinado servicio, es decir, a una determinada organización. Es un efecto multiplicador de opiniones. Pero, ¿cómo conocer la conducta de estos consumidores o de nuestros consumidores? Lo primero que tenemos que hacer es desarrollar investigaciones del mercado. A desarrollar investigaciones del mercado vamos a entender hábitos de consumo, patrones de consumo, niveles de compra, posibilidad o factibilidad de compra de cada uno de los consumidores, comentarios de los clientes acerca de determinados productos o de determinados servicios, si necesitan mayor información por sitio web o son clientes que ejecutan su proceso de compra a la usanza tradicional. Podemos aplicar entonces allí, a través de encuestas, a través de métodos estadísticos, la determinación de modelos claves que van a permitir determinar cuáles son los patrones de compra, cuáles son los patrones de consumo, cuáles son las necesidades, en qué, cuánto tiene de disponibilidad de recursos económicos para invertir en esa compra y allí entonces nosotros poder generar patrones efectivos que determinen un comportamiento efectivo, un comportamiento ágil del consumidor en función a los resultados que nosotros aspiramos lograr. Tenemos como entonces que entender que el comportamiento del consumidor se desarrolla como ciencia interdisciplinaria. ¿Por qué como ciencia interdisciplinaria? Porque convergen varios elementos que los vamos a agrupar en dos grandes enfoques. El primer enfoque, que es el que está en la base de la pirámide, es el enfoque social. O sea, la visualización que estos consumidores tienen en relación a productos, servicios, marcas, precios,
atributos de los productos, características de los productos, beneficios que va a obtener de esos determinados productos. Y eso proviene de ciencias ancestrales como la antropología cultural, que nos ha ayudado a entender el comportamiento de las culturas en función a las necesidades que presentaban en ese momento. La evolución de la economía en sus diversos tiempos, entendiendo las crisis como factores generadores de oportunidad. La sociología, partiendo de que estudia el comportamiento de las masas, y allí vamos a lograr nosotros entender entonces la forma de pensar y la forma de actuar de las personas que convergen en un determinado sector. Y por supuesto, la psicología en general, pero sobre todo la psicología social, para entender enfoques unificados del consumidor, y de esta forma nosotros podamos generar productos altamente efectivos que van orientados en determinadas gamas en función a precio, calidad, representatividad, exclusividad, para los cuales los consumidores se encuentran con una disposición a invertir en nuestros productos, a invertir sus recursos en nuestros servicios, desarrollando compras efectivas bajo las cuales pueda establecerse una relación ganar-ganar. ¿Por qué ganar-ganar? Ganan los consumidores porque obtienen un producto, obtienen un servicio por los cuales ellos cancelaron un determinado importe, pero ese producto o ese servicio llena una necesidad. Y nosotros, como organización, también estamos generando una contrapartida porque estamos recibiendo un beneficio que vamos a reinvertir para expandir nuestra capacidad productiva y a su vez captar mayores consumidores, mayores clientes y poder generar procesos más efectivos con mayor beneficio. Entonces, esto ha sido la socialización del día de hoy. El material se encuentra habilitado en la plataforma. Tienen allí mi correo electrónico y mi número telefónico. No duden en escribir un mensaje o escribir un correo ante cualquier duda que puedan presentar. Por acá les habló Luis Belloso, el facilitador de la asignatura, y nos estamos encontrando en unos próximos encuentros.